Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya. A ver, empezamos. Crimen y Castigo es una novela que apareció publicada en el año de 1866. ¿Ya? 1866. Es una novela que se va a convertir en una de las más importantes novelas del realismo de este periodo. Ya, Crimen y Castigo. Inicialmente, Crimen y Castigo apareció en forma de folletín. ¿Qué significa forma de folletín? Que apareció por partes adjuntos a un diario. Sí, la novela por entregas. En esa época, la novela de folletín era muy usual. La pregunta es por qué. Lo que pasa es que los periódicos, que empiezan a aparecer no con bastante fuerza en el siglo XIX, los periódicos necesitaban suscriptores, gente que los compre continuamente. Y para poder hacer de que la gente se quede pegado a un diario, no ponían novelas, partes de novelas. Y Crimen y Castigo apareció inicialmente de esa manera, ¿no? Adjunto a un diario llamado El Mensajero Ruso. Ya, El Mensajero Ruso. Después se va a publicar ya en forma de novela, y es una novela que tiene 6 partes y un epílogo. Aspectos importantes de esta novela. La novela presenta, perdón, la novela pertenece al género épico, especie narrativo, y la novela tiene dos formas de lectura. Cuando uno lee Crimen y Castigo, vamos a encontrar que es un asesinato, no, bueno, un doble asesinato por parte de un joven que es Rodion Raskolnikov. Hay un detective que se pone a investigar el caso, que es Porfirio Petrovich. Después de acosar al culpable, el culpable no se entrega a la policía y confiesa su crimen y es enviado a prisión. Así que la novela, en cuanto a su estructura externa, es una novela policial. Ya tiene toda la forma de una novela policial. Pero si nos detenemos en la figura del personaje y la angustia que vive día a día, podemos ver de que es una novela psicológica, ¿no? Por cómo el narrador bueno, ahonda en sus preocupaciones y en las contradicciones que encontramos en este personaje que es Rodion Raskolnikov. El tema principal de esta novela, el tema principal de esta novela es el conflicto ético entre una moral intelectual y una moral humanitaria, ¿ya? Lo que pasa es que Rodion Raskolnikov es un joven estudiante de Derecho que él, no, con su visión práctica de la vida, consideraba de que si mata a la vieja Aliona Ivanovna no iba a haber remordimiento, ¿no? Porque era una paria, un gusano, y él consideraba de que la vida era como una ecuación. Si tú eliminas no todo aquello que no produce una sumatoria correcta para tus intereses o para los intereses colectivos, entonces lo mejor sería eliminarlo, ¿no? Una visión demasiado metódica y práctica de la vida. Pero no es así, la vida no es una ecuación, tú no puedes seguir eliminando personas, ¿no? Como si fueran simplemente, ¿no? Seres inanimados que dentro de ellas, ¿no? Hay, no sé, lo que los cristianos llaman alma. Pero es que no es así, ¿no? Y con Rodión, cuando mata a la vieja, también comete un doble asesinato, mata a la hermana, y eso quiebra todo ¿no? El esquema que él tenía planeado. Por eso que empieza la angustia y la desesperación en Rodión. Y en ese contexto de angustia conoce a Sonia. Sonia, ¿no? Que va a ser la mujer que lo va a anclar, ¿no? Con este mundo y evita de que Rodión, llevado por la desesperación, quizá cometa el suicidio o caiga en la locura. El amor de Sonia salva a este hombre. Bueno, él es Rodion Raskolnikov. Rodion es un joven estudiante de Derecho que es abrumado por las deudas. No tiene su madre que es Pulqueria y su hermana que es Dunia. Su madre Pulqueria, no, ella lava ropa y su hermana Dunia trabaja como institutriz. Y a pesar de que le envían dinero, no le alcanzaba. ¿No? Es un muchacho que ya ha dejado los estudios. No le alcanzaba. Y su hermana Dunia, lo peor de todo, es que trabajaba, ¿no? En una casa donde su jefe la acosaba, estaba obsesionado con ella y cada vez que podía, ¿no? Se insinuaba. Hasta que un día que no estaba la esposa, ¿no? ¿no? El patrón la quiere besar a la fuerza y cuando es descubierto por la esposa, ¿no? Él dice de que no, Dunia ¿no? Le insinúa y le echan toda la culpa a la pobre de Dunia y Dunia es echada del trabajo, ¿no? Y la pobre Dunia, como se siente mal por cómo es que perdió el trabajo, siendo ella la víctima, ¿no? Ella quiere casarse con interés con un hombre, se quiere casar con, ¿no? Por interés con un hombre que es Lucín, y de esa manera ayudar económicamente a su familia. Y cuando Rodión se entera de eso, Rodión dice, no es posible, no, que mi hermana Dunia se sacrifique por nosotros, yo tengo que hacer algo. Por eso que Rodión ahí toma la decisión de ¿qué? De matar a Leona. Una idea que iba dando vueltas por su cabeza. Sí, Rodión siempre quiso matar, ¿no? A la vieja Aliona Ivanovna, porque consideraba de que era un gusano, una lacra. ¿Quién era Aliona? Aliona es una vieja prestamista,
una mujer que te prestaba dinero a cambio de un objeto valioso y te cobraba altos intereses, ¿no? Y al final tú podías obtener o regresar el objeto, ¿no? La vieja salía ganando, aprovechándose en la necesidad de los demás, siendo ella una mujer también de ese mismo grupo social. Así que Rodion odió a esta vieja, odiaba, consideraba que una paria, un parásito, ¿no? Y siempre, ¿no? En su cabeza daba vueltas la idea de matar a la vieja. Tanto es así que se había memorizado los pasos desde su habitación hasta la casa de alguien, ¿no? Quiero que veas cómo es que empieza la novela. La novela empieza de esta manera, describiendo al personaje y también la condición en la cual se encuentra. Fíjate cómo empieza la novela. Primera parte. La novela tiene 6 partes y un epílogo. Recuerda que el epílogo es la parte final. La novela empieza de esta manera. Dice, una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de ese, y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrón en la escalera, ¿no? Su cuarto se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos. O sea, su cuarto estaba ahí en el ático, ¿no? En la parte más alta de un edificio. Y más que una habitación, parecía una alacena. Fíjate, su habitación no era una habitación que normalmente una persona podría habitar, no era un pequeño cuartucho, un cuarto demasiado pequeño como una alacena, ¿no? En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, o sea, con comida, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. O sea, Rodion tenía que pasar siempre por el cuarto de la dueña. En estos momentos se experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor, que le humillaba y le daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona, o sea, hacía meses que no pagaba, y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde, ni un hombre abatido por la vida. Por el contrario, se hallaba desde hace algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante, que rayaba en hipocondría. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no solamente temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. O sea, Rodión no quería hablar con nadie. O sea, Rodión es un otaku, encerrado en su habitación, ¿no? Y sin vincularse con cualquier persona. No, así era Rodión. Sí, veía animes, no, escuchaba openings, sí, se sabía la saga de los personajes, así, tanto, así era Rodión, ¿no? Y para colmo no se mallaba. O sea, es un otaku, es el primer otaku, ¿ya? Sí. Paraba comiendo cuates picantes y cifros de granadilla. La pobreza le abrumaba. Sin embargo, últimamente esta miseria había dejado de ser para él el sufrimiento. El joven había renunciado a todas sus ocupaciones diarias y todo trabajo. No, en el fondo se mofaba de la patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él, para detenerse en la escalera para oír sandeces y vulgaridades, recriminaciones, quejas, amenazas y tener que contestar con evasivas excusas y embustes, ¿no? O sea, Rodión no es que sea cobarde, sino que no quería responder a esas preguntas tan tontas que era el dinero. Pregunta, Salón. ¿Qué tipo de narrador encontramos acá? ¿Un narrador en primera persona o un narrador en tercera persona? En este fragmento que hemos leído, que es la primera parte de la novela, ¿qué tipo de narrador es? Que es un narrador muy típico del realismo. Primera, Salón, ¿es un yo el que está hablando? No, es un narrador en tercera persona. Es un narrador en tercera persona que se encuentra fuera de la historia. Fíjate que es una voz que habla de Rodión, pero no es un personaje. O sea, está fuera de la historia. ¿Ya? Es una voz que no es un personaje, pero esta voz en tercera persona sabe lo que siente Rodión. Salón, ¿cómo se llama ese narrador que lo sabe todo? Sabe hasta lo que pasa dentro del personaje. Muy bien, Lady, es un narrador omnisciente. Así es, Marcos, es un narrador de tipo omnisciente. Este narrador omnisciente, como te dije, es un narrador muy típico del realismo. Es un tipo de narrador muy tradicional. ¿Ya? ¿Y por qué Dostoyevsky utiliza este tipo de narrador? Lo que pasa es que recuerda que esta novela es una novela psicológica. Y se dice que es novela psicológica no solamente porque nos muestra las complejidades, sino porque analiza la conducta de este personaje. Un personaje muy contradictorio, ¿ah? Porque vamos a encontrar que Rodión, ¿no? A veces duda de lo que él cree, ¿no? Rodión tiene
¿no? Es un personaje muy contradictorio. Por eso es que es muy complejo. Antes San Marcos, en plena pandemia, en el año 2020, San Marcos hablaba sobre personajes complejos, dinámicos, planos, ¿no? Y tomamos como ejemplo No Crimen y Castigo para ver a este tipo de personaje complejo. No sé si se acuerdan. San Marcos cambió el sílabus de literatura y preguntó sobre tipos de personajes, tipos de escenarios, tipos de narradores, ¿no? Empezamos a hacer narratología, sí, un montón de narratología hacíamos. Y muchos jóvenes como que se perdían porque era muy abstracto. Ese es mi resumen. Aquí tenemos, ¿no? Está mi dinosaurio de Tec-Tec. Ya. Rodión, como te dije, ¿no? Era un muchacho que está desesperado por la deuda, ¿no? Por la pobreza. Más adelante le llega ¿no? la carta bueno, al comienzo no, es indiferente. Lo que le molestaba era dar explicaciones. Hasta que después las preocupaciones se hacen más intensas. ¿Por qué? Porque le llega una carta de su madre, Pulqueria, que le comenta ¿no? de que su hermana Dunia se va a casar con un hombre que no ama. ¿Se va a casar con quién? Con Lucín. Y eso Rodión le dice, no, yo tengo que hacer algo, tengo que ayudar a mi hermana. Y Rodión toma la decisión de matar a la vieja. Va a la casa de León Ivanovna, ¿no? Y le lleva un objeto. Ella es muy desconfiada. Es una vieja usurera muy desconfiada. Y quiero que leas conmigo esta parte, ¿ya? Porque esta parte es muy intensa de la novela. Esta es la parte cuando Rodión va a buscar a Leona. Como en su visita anterior, Raskolnikov vio que la puerta se entreabría y que en la estrecha abertura aparecían dos ojos penetrantes que le miraban con desconfianza desde la sombra. En este momento, el joven perdió la sangre fría y cometió una imprudencia que estuvo a punto de echarlo todo a perder. Temía que la vieja, atemorizada ante la idea de verse a solas con un hombre cuyo aspecto no tenía nada de tranquilizador, o sea, Rodión, intentaba cerrar la puerta. Raskolnikov lo impidió mediante un fuerte tirón, o sea, Rodión jaló la puerta. La usurera quedó paralizada, pero no soltó el pestillo, aunque poco faltó para que cayera de bruces. Después, viendo que la vieja permanecía obstinadamente en el umbral, o sea, a pesar de que Rodión ya seguía allí, para no dejarlo de pase libre, él se fue derecho a ella, o sea, se metió en la casa. A León Ivanovna, aterrada, dio un salto atrás e intentó decir algo, pero no pudo pronunciar una sola palabra y se quedó mirando al joven con los ojos bien abiertos. Y él que le dijo, buenas tardes, Aliona. Empezó a decir con el tono más indiferente que le fue posible adoptar, pero sus esfuerzos eran inútiles. Hablaba de manera entrecortada. ¿Qué significa que hablaba de manera entrecortada? Que estaba nervioso, estaba nervioso. Le temblaban las manos, ¿no? Y fíjate lo que dice Rodión. Le traigo una cosa para empeñar, pero entremos, quiero que lo vea la luz, ¿no? Y entró en el piso sin esperar que la vieja lo invitara. Ella corrió tras él, dando suelta a su lengua, y que le dijo, oiga, ¿quién es usted? ¿Qué desea? Ya me conoce usted, a León Ivanovna. Soy Raskolnikov. Tenga, aquí tiene aquello que le hablé el otro día. Le ofreció el paquetito. Ella lo miró como dispuesta a cogerlo, pero inmediatamente cambió de opinión. Levantó los ojos y lo fijó en el intruso. Lo observó con mirada penetrante, con un gesto de desconfianza e indignación. Pasó un minuto y Raskolnikov creyó descubrir un chispazo de burla en aquellos ojitos, como si la vieja lo hubiera adivinado todo. Fíjate, Rodión creyó que la vieja sabía su plan. En ese momento Rodión se pone nervioso. Notó que perdía la calma, que tenía miedo, tanto que habría huido si aquel mudo examen se hubiese prolongado medio minuto más. O sea, fíjate, Rodión quiere dejarlo todo. Y le dice, ¿por qué me mira así? Como si no me conociera, exclamó Raskolnikov de pronto indignado también. Si le conviene este objeto, lo toma, si no, me dirigiré a otra parte, ya no tengo por qué perder el tiempo. Dijo esto sin poder contenerse. A pesar suyo, pero su actitud resuelta pareció ahuyentar los recelos de Alona Ivanovna. Y la vieja que le dijo, ¿es que lo has traído de un modo? Y mira el paquetito y preguntó, ¿qué me traes? Y Rodión le dice, una pitillera de plata. Yo le hablé de ella la última vez, no, que estuve aquí. Aliona tendió la mano. ¿Pero qué te ocurre? ¿Estás pálido? Las manos te tiemblan. ¿Estás enfermo? Y Rodión le contestó. Tengo fiebre, repuso Rodión.
No, ya, debo cometer el esfuerzo. ¿Cómo no estar uno pálido cuando no come? Las fuerzas volvían a abandonarle, pero su constatación parecía sincera. La usurera le quitó el paquetito de las manos. ¿Pero qué es esto? Volvió a preguntar, sopesando y dirigiéndose nuevamente a Raskolnikov una larga y penetrante mirada. Y Rodion le dice, una pitillera de plata. Véala. Ya, algo que quiero que veas acá es que aquí encontramos muchos diálogos. Fíjate, muchos diálogos. Esta presencia constante de diálogos nos dice que la obra de Dostoyevsky presenta una tendencia a lo dramático, ¿ya? Una presencia a lo dramático, ¿ya? Sí, esa presencia constante de diálogo, vemos claramente de que la obra tiene una tendencia dramática. ¿Qué significa dramático teatro? Recuerda que en el teatro hay bastante diálogo. Por eso es que aquí, ¿no? Hay una característica de la obra de Dostoyevsky, no solamente Crimen y Castigo, sino en las demás obras. Los personajes se presentan por cómo hablan y también cómo el narrador, ¿no? Empieza a presentar su conducta. Bueno, Rodión en ese momento, fíjate, Rodión en ese momento, no, ella le dice, pues no parece que sea de plata. Sí que las ató muy bien. Se acercó a la lámpara y todas las ventanas estaban cerradas, a pesar del calor asfixiante. Y empezó a luchar por deshacer los nudos, dándole espalda a Raskolnikov y olvidándose de él momentáneamente. Rodión se desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo. No, pero lo mantuvo debajo del abrigo, empuñándola con la mano derecha, o sea, así. Rodión sacó el hacha que tenía en su gabán, que vino a ser como el saco largo. No, pero la mantuvo debajo del nudo. En las manos sentía una tremenda debilidad y un embotamiento creciente. Temiendo estaba de que el hacha se le cayese. O sea, Rodión, no, como estaba nervioso, podía cometer una torpeza. De pronto la cabeza empezó a darle vueltas. ¿Pero cómo demonio has atado esto? Vaya un enredo, exclamó la vieja, volviendo un poco la cabeza hasta Raskolnikov. Y en eso no había que perder un segundo más. Sacó el hacha debajo del abrigo, la levantó con las dos manos y sin violencia y con un movimiento casi maquinal la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. ¡Pah! Raskolnikov creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre, pero notó que las recuperaba después de haber dado el hachazo. La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de estatura baja, el hacha alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas dos nuevos hachazos, ¡pa, pa!, en el mismo sitio, y la sangre empezó a manar a borbotones, como de un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente. Raskolnikov retrocedió para dejarla caer y luego se inclinó sobre la cara de la vieja. Ya no vivía. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. Su frente y todo su rostro estaban rígidos y desfigurados por las convulsiones de la agonía. Fíjate, Rodión ha matado a una mujer violentamente. Y le ha dado 3 golpes de hacha. ¿Ustedes han visto The Walking Dead? ¿Se acuerdan cuando Negan mató a Glenn? ¿Sí? Bueno, Rodión la ha matado a hachazos. La ha matado a hachazos. Ha cometido un asesinato muy violento. Raskolnikov dejó caer el hacha al suelo, junto al cadáver, y empezó a registrar procurando no mancharse de sangre el bolsillo derecho, aquel bolsillo de donde él había visto, en su última visita, que la vieja sacaba las llaves. Conservaba plenamente la lucidez, no estaba aturdido, no sentía vértigos. Más adelante recordó que en aquellos momentos había procedido con gran atención y prudencia, que incluso había sido capaz de poner sus 5 sentidos en evitar marcharse de sangre. Pronto encontró las llaves agrupadas en aquel llavero de acero que él ya había visto. Corrió con las llaves al dormitorio. Era una pieza de medianas dimensiones. Arrodió, cogió las llaves del cuerpo de la vieja y se fue al cuarto de la vieja. A un lado había una gran vitrina llena de figuras de santos. Al otro lado, un lecho perfectamente limpio y protegido por una cubierta acolchada, no confeccionada con trozos de seda
del tamaño, no, tamaño y color diferentes. No, adosadas a una pared había una cómoda. Al acercarse a ella, le ocurrió algo extraño. Apenas empezó a probar las llaves, ¿no? Para intentar abrir los cajones, experimentó una sacudida. La tentación de dejarlo todo. Fíjate, Rodión está a punto de huir. O sea, ¿no te ha pasado a ti a veces cuando estás haciendo algo y ya no quieres hacerlo, no? Y decir, ya fue, no, ya para qué, ¿no? Y a estas contradicciones de Rodión se puede ver acá, mira. La tentación de dejarlo todo y marcharse le asaltó de súbito, pero estas vacilaciones solo duraron unos instantes. Era demasiado tarde para retroceder, y cuando sonreía extrañado de haber tenido semejante ocurrencia, otro pensamiento, una idea realmente inquietante se apoderó de su imaginación. Fíjate, de lo que ahora estaba, ¿no? De lo que pensó dejarlo todo, y en eso, ¡plum!, viene otra idea. ¿Qué idea? Se dijo que acaso la vieja no hubiese muerto. ¿Qué tal volviese en sí? Dejó las llaves y la cómoda y corrió hacia el cuerpo yaciente. Cogió el hacha, la levantó, pero no llegó a dejarla caer. Se rodeó, fíjate, él cree que la vieja aún está viva. Está a punto de cometer una locura, ¿no? Destrozar el cuerpo de la vieja, ¿no? Pero no llegó a dejarla caer. Era indudable que la vieja estaba muerta. Se inclinó sobre el cadáver para examinarlo de cerca y observó que tenía el cráneo abierto. Iba a tocarlo con el dedo, pero cambió de opinión. Esta prueba era innecesaria. Fíjate, Rodión iba a tocar la herida con su dedo. Y en ese momento, Rodión, que está allí buscando las cosas de valor de la casa de la vieja, escucha un grito. ¿Quién era? Era la hermana de Aliona, Lisabeta, que como todas las tardes iba a la casa de Aliona a leer la Biblia. Rodión, cuando ve a Lisabeta, Rodión cuando escucha, baja rápidamente, coge el hacha y ella pálida, porque imagínate, ¿no? Ves a tu hermana muerta, con el cráneo abierto, no, ella está temblorosa, pálida, asustada. Y Rodión le dice, tú no tenías que estar aquí. La mujer dice, no, por favor, yo no voy a decir nada, tú no tenías que estar acá. Y Rodión, doble kick, headshot. Rodión la mata violentamente. Ya, Rodión mata a la vieja a Leona y ahora mata a su hermana Elisabetta. Rodión cierra las puertas y se pone a buscar, ¿no? Se pone a buscar, ¿no? Joyas, encuentra algunas, se la pone en el bolsillo y en eso escucha que golpean la puerta. ¿Quiénes eran? Eran jóvenes estudiantes que habían ido a la casa de Leona a poder empeñar sus cosas. Rodión está desesperado, no sabe qué hacer. No, se quiere escapar por la ventana, abre las cortinas, pero la vieja era tan desconfiada que todo la había cerrado. No estaba con ladrillos. Rodión está desesperado porque los jóvenes seguían tocando. Aliona, Aliona, esta vieja nunca sale de su casa. Algo le ha pasado. Aliona, Aliona. Rodión está desesperado, coge el hacha y dice, bueno, los matará a todos. Ya, ¿qué voy a hacer? Los matará a todos. No, y en ese momento Rodión escucha que algo le ha pasado a esta vieja. Esta vieja nunca sale. Hay que buscar al portero. Y cuando los jóvenes se van, Rodión aprovecha para esconderse en un cuarto al lado. Un cuarto que era reparado por un pintor. Parte del botín se le cae y después el pintor es indicado como el criminal. Ya Rodión se va a su casa, devuelve el hacha que no era suya, era de su casera. Rodión no esconde las joyas, se lava las manos, intenta dormir, pero no puede. No puede. La culpa lo atormenta. Si cada vez que cerraba los ojos escuchaba el no, por favor, no me mates, sentía los gritos de la mujer a quien había asesinado violentamente, escuchaba cómo el cráneo crujía y sentía que las manos aún estaban manchadas de la sangre del otro. Sí, Rodión es perseguido por la culpa y peor aún, que el detective Porfirio Petrovich se pone a investigar el crimen y encontró un cuadernito donde la vieja apuntaba a todas aquellas personas que les había prestado dinero. Y el nombre de Rodión estaba allí. Y Rodión fue, no, fue llevado a la delegación y Rodión, como está muy nervioso, se desmaya. Rodión se desmaya y Porfirio Petrovich se dio cuenta de que allí había un cabo suelto. Y peor aún, Porfirio Petrovich era el tío de su amigo de Rodión, de Razumiquín. Y eso hace que el no Porfirio se ponga a indagar algunas cosas sobre Rodión. Y ahí se entera de que Rodión, que era un estudiante de Derecho, tenía un artículo que hablaba sobre dos tipos de personas. Según Rodión Raskolnikov, habían dos tipos de personas, seres ordinarios y seres extraordinarios. Los seres ordinarios son aquellos que acatan la autoridad, son aquellos que simplemente no aceptan la ley, que no cuestionan, que es el común de la gente, la mayoría. Pero hay un grupo privilegiado que son seres extraordinarios que están por encima de la ley, que ellos pueden cambiar el curso de la historia, como es el caso de Julio César y Napoleón. Y Rodión pensó de que no iba a haber culpa de poder matar a esta vieja, pero no fue así.
Y en ese transitar, en esa culpa, en ese tormento, en esa angustia, Rodión conoce a Sonia. ¿Quién era Sonia? Sonia es una mujer muy bella, que era la hija del viejo borracho Marmeladov. Marmeladov, Rodión lo conoció en una cantina, donde Marmeladov era un hombre miserable. Este Marmeladov, el poco dinero que tenía, lo gastaba no, en el licor, condenando a su familia a la miseria. Y el viejo Marmeladov le contó a Rodión su miserable vida. Y Marmeladov muere arrollado, y lo único que le hereda a su familia fueron deudas, nada más. Cuando Rodión conoce a Sonia, se da cuenta que es tan miserable como él, porque Sonia se prostituía para poder ayudar a su madrastra y a sus hermanos que estaban muy enfermos. Por eso Sonia se prostituye y Rodión la conoce y se enamora de ella, ¿no? Porque es muy bella y también es muy pura, es muy católica. Ella en apariencia parece un ser despreciable, pero en verdad era un ser no muy puro por dentro. Rodión se enamora de ella y le cuenta lo que ha hecho. Sonia le dice que la única forma en la cual puede ser libre es que se entregue la justicia que Dios les a los hombres. Y por la insistencia de Sonia, Rodión confiesa su crimen, ¿no? Y también Porfirio Petrovich lo tenía cercado, sabía que Rodión era el culpable, porque Rodión en verdad no cada vez que podía, no decía que está bien que maten a esa vieja, es un ser nocivo y achacoso, un gusano, ¿no? Así que Rodión se entrega y Rodión es enviado a Siberia. Y los 8 años que está en Siberia no va solo, lo acompaña su amada Sonia. Sonia la acompaña. Sonia la acompaña y Rodión está ahí en la cárcel y al año que está en la cárcel, Rodión pensó de que Sonia lo iba a abrumar con las palabras de Dios, que no, que Sonia iba a estar siempre detrás de él, leyendo de la Biblia, pero no fue así. Sonia solamente le dejó el libro. Y ahí Rodión se preguntó, ¿qué tal las convicciones de Sonia también pueden ser mis convicciones? ¿No? Y el final es genial. Quiero que leas conmigo el final. Aquí lo tengo. Leemos el final, ¿ya? El final es bien esperanzador. Ah, acá está. Acá está. Desde acá ya. Pensaba que Sonia, se decía que la había sufrido mucho, ¿no? Pensaba en Sonia. Espérate, espérate, espérate. Ya, está bien. Pensaba en Sonia. Se decía que la había hecho sufrir mucho. Recordaba su pálida y delgadita cara, ¿no? Pero estos recuerdos no despertaban en él ningún remordimiento, pues sabía que a fuerza de amor compensaría largamente los sufrimientos que le había causado. Por otra parte, ¿qué importaban ya todas esas penas del pasado? Incluso su crimen, incluso la sentencia que le había enviado a Siberia. Le parecían acontecimientos lejanos, que no le afectaban. Además, aquella noche se sentía incapaz de reflexionar largamente, de concentrar el pensamiento. Solo podía sentir al razonamiento se había impuesto la vida. La regeneración alcanzaba también a su mente. En su cabecera había un evangelio. Lo cogió maquinalmente. El libro pertenecía a Sonia. Era el mismo que ella le había leído una vez la resurrección de Lázaro, ¿no? Al principio de su cautiverio, Raskolnikov esperó que Sonia le persiguiera con sus ideas religiosas. Se imaginó que le hablaría del evangelio y que le ofrecería libros piadosos sin cesar. Pero con gran sorpresa, no, con gran sorpresa suya, no había ocurrido nada de esto. Ni una sola vez le había propuesto la lectura del libro sagrado. Él mismo se lo había pedido algún tiempo antes de su enfermedad y ella se la había traído sin ningún comentario. Aún no lo había abierto. Tampoco ahora la abrió, pero un pensamiento pasó veloz por su mente. Un pensamiento pasó veloz por su mente. ¿Acaso su fe, o por lo menos sus sentimientos o tendencias, pueden ser ahora distintos a los míos? Sonia también profundamente agitada aquel día y por la noche cayó enferma. Se sentía tan feliz y había, ¿no? y había recibido esta dicha de un modo tan inesperado que experimentaba incluso cierto terror. 7 años, tan solo 7 años. El embriaguez de los primeros momentos, poco faltó para que los dos considerasen aquellos 7 años como tan solo 7 vidas.
7 días nada más. Raskolnikov ignoraba que no podía obtener esta nueva vida sin dar nada de su parte, sino que tendría que adquirirla al precio de largos y heroicos esfuerzos. Pero aquí empieza otra historia, la de la lenta renovación de un hombre, la de su regeneración progresiva, su paso gradual, no su paso gradual, de un mundo a otro y su conocimiento escalonado de una realidad totalmente ignorada. Una realidad totalmente ignorada. En todo habría, no, en todo esto habría materia para una nueva narración, pero la nuestra ha terminado. Fíjate, así termina la historia. Habla de la regeneración de un hombre, la lenta renovación de un hombre. ¿No te das cuenta que aquí está vinculado con lo que es la historia de Lázaro? Aquel que resucitó de la muerte. Entonces podemos encontrar reminiscencias católicas y religiosas en Crimen y Castigo. Ya recuerda que Dostoyevsky, después de haber estado un paso, después de haber estado en prisión, él se convirtió en un hombre muy católico y consideraba de que Rusia era la verdadera depositaria de la fe. Y esto se puede ver acá, ¿no? En Crimen y Castigo. Bueno, Salón, recuerda que el tema principal es el conflicto ético entre una moral intelectual y una moral humanitaria. Ya, intelectual y humanitaria. Al final, ¿qué se impone? Al final se impone la moral humanitaria religiosa, ¿no? Porque Rodión acepta la culpa, ¿no? Y cuando uno acepta la culpa, no viene el cambio. Ya, vamos con el tema de hoy. No, vamos con las preguntas, la tarea. Vamos con la tarea. Intensivo, ¿no? Sí, había una, también se conocían, Sonia y Elisabetta. Ya. Pregunta 1 de la tarea. Porque las demás preguntas sí tienen clave. Las preguntas propuestas tienen clave. ¿Cuál marcas en la pregunta 1? Con respecto a Crimen y Castigo, para Raskolnikov, el móvil humanitario que lo impulsó a cometer el asesinato, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el móvil humanitario? Eso tiene que ver con ayudar a alguien, ¿no? Claro, ayudar a su familia. La 1 sería la B. Ayudar económicamente a su madre y evitar el sacrificio de su hermana Dunia, que se iba a casar por interés. Al final Dunia se termina casando con su amigo Razumikin. Sí, así que fue beneficioso para él. Y el hombre que la acosaba se terminó suicidando, que también es un personaje muy complejo. Pregunta 2. Hay un fragmento acá. Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los trabajantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentemente en la escena del mundo. Fíjate, habla de los hijos de mi fantasía. Fecunda como el lecho de amor de la miseria y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar. La musa concibe y pare al mismo, no, pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de la vida serían suficientes para dar forma. Ya, aquí claramente se ve de que tiene una imaginación muy fecunda. No, esta es la cuita del joven Huerta. Claro, el narrador en primera persona, ¿no? Pregunta 2. Marca lo correcto sobre las cuitas de joven Werther. ¿Cuál marcas en la 2? Las cuitas de joven Werther es una colección de cartas que Werther le envía a Guillermo y también algunas a Carlota, ¿no? Así que por tener una forma
de cartas, una colección de cartas que tiene una forma epistolar. La C. No, no es la D, Dayana, porque dice que es el prototipo del burgués. El prototipo del burgués ideal no es Alberto, aunque Werther también es un burgués, pero no es el prototipo, o sea, no es el típico burgués racional y adinerado que busca acrecentar su riqueza. En eso se diferencia de los demás burgueses. Él tan solo buscaba la felicidad. ¿Por eso lo puedo mandar? Claro, acá en el chat. Pregunta 4. Mientras envía a su compañero la pregunta, esta es la última vez que abro los ojos, la última. Salón, cuando dice la última vez, ¿a qué día se refiere? Werther, ¿cuándo se disparó? Werther se dispara cuando estaban sonando las campanadas del 24, ¿no? Así que él se mata un 20, bueno, se dispara un 23. Así que ya salió ya. ¿Cuál es la clave? Puede ser la A o la E. Claro, en víspera de Nochebuena. ¿Cuál marcaríamos acá? En él, el narrador hace referencia a su último día de vida. Por ende, la carta debe haber sido escrita él. También habla de Carlota, la mujer que simboliza, claro, el amor imposible, ¿no? Pregunta 5. Guillermo, ¿qué representa? Guillermo es igual que Werther, es un burgués. Pero Guillermo se va a convertir en el editor. Es aquel que compila las cartas y las presenta en forma de libro. Y viene a ser no, el segundo narrador también. Porque cuando Werther se mata, todo aquello posterior al disparo de Werther en la cabeza es narrada por su amigo Guillermo. Pregunta 5. Acá hay una captura. A ver. Vamos con la pregunta de su compañero. A ver, acá está. Ya. La confesión de Raskolnikov ante el oficial Porfirio Petrovich puede ser entendida como, a ver, si Rodión confiesa lo que ha hecho, ¿no? ¿Esto cómo se entiende? Como que Rodión, ¿no? Está aceptando la culpa, no está aceptando la culpa, pero ojo, aún no hay arrepentimiento, está aceptando la culpa. El arrepentimiento viene después de un año de haber estado en prisión. Dice el triunfo del idealismo, pues únicamente el tormento de las pasiones es lo que termina que Rodión se dé el triunfo del idealismo, ¿no? Una acción que no deja de ser determinada por la razón, aunque en este caso aquí en un matiz humanitario. Podría ser. ¿No? El fracaso de las ideas progresistas y cientificistas que pregona Rodión a lo largo del fracaso de las ideas progresistas. No, recuerda, aún no hay arrepentimiento. Él lo hace por la presión de Sonia, ¿no? En un hecho condicionado por el amor que Rodión le profesa a Sonia, lo que demuestra rezago de romanticismo. Rezago de romanticismo. El triunfo de la moral intelectualista sobre la moral humanitaria. ¿Cuál marcaríamos acá? Bueno, no puede ser la E, ¿no? Porque es intelectualista, al contrario, ¿no? Está mostrando que se han quebrado sus ideas. No puede ser la E. ¿Cuál marcarías? Una acción que no deja de ser determinada por la razón. Claro, él lo hace por cuestiones prácticas, ¿no? Porque ya estaba cercado. Ahí no hay arrepentimiento, el arrepentimiento viene después. Aunque en este caso aquí hay un matiz humanitario. Claro, porque ama a Sonia. La B. La clave es la B de beso. Un hecho condicionado por el amor de Rodin, profesa Sonia, ya, y lo que demuestra rezago y romanticismo, pero lo hace por la insistencia de Sonia. Dime, Gabriel. ¿Puedes activar tu audio?
Ya vamos con la siguiente pregunta, mientras Gabriel está escribiendo. ¿Qué dice acá? No tengo audio, profe. Ah, bueno. Ya, pregunta 5. ¿Ya? Marca verdadero o falso con respecto al romanticismo. ¿Predomina la subjetividad, el idealismo, culto al yo? Sí. ¿Surge en Europa a inicio del siglo XVIII? No. ¿Los autores describieron la realidad objetivamente románticos? No. ¿Goethe es el más importante romántico alemán? Sí. ¿Una de las características de libertad de pensamiento? Sí. ¿Cuál es verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero? La C. 6. En relación a la cubita de joven Werther, marca lo correcto. La clave sería la B. Beso. 7. En la cubita del joven Werther, marca lo correcto. La A. 8. Sobre el romanticismo, marca lo correcto. Este movimiento literario que predominó desde finales del siglo XVIII hasta, se caracteriza por la idealización de naturaleza y hasta mediados del siglo XIX, libertad de pensamiento. Dedo. Muy bien. 9. Cubita del joven Werther, marca lo correcto. Claro, la C. Y la última. Cuando el ameno valle extiende su neblina en torno a mí, y el sol en su cenit descansa por encima de la impenetrable oscuridad de mi bosque, y apenas unos rayos aislados consiguen colocarse en el interior de mi santuario, entonces me tumbo sobre la alta hierba junto al arroyo que fluye así, tan cerca de la tierra me llama la atención mil hierbecitas diferentes. Cuando siento cerca de mi corazón el zumbido, ya, ¿qué está haciendo Werther? Claramente está exaltando la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la clave? La C. Casa. ¿Ya? Bueno, está todo completo. Y es casa. Vamos con el tema del día de hoy. Vamos con el tema de hoy. Profe, Guillermo, el amigo de Werther, tiene un temperamento. No, Guillermo no. Guillermo es el depositario de las cartas. Y Guillermo es el que lee, ¿no? Guillermo es el que escucha todo el sentimiento de Werther. Así que Werther se siente feliz de que Guillermo sea su amigo, porque también tiene una sensibilidad que puede apoyarlo. Si fuera un hombre racional, Werther no tendría por qué contarle algo, ¿no? Porque si no va a encontrar respuestas demasiado prácticas a las emociones que tiene, ¿no? Que tiene este personaje. No, el que tiene un temperamento seco, Denise, es Alberto, que también es amigo de Werther. Werther lo respetaba. Buscó hay una parte donde Werther buscaba algún defecto de Alberto para odiarlo, pero no, era un hombre muy honrado. Ya, tema de hoy. Tema de hoy. Hoy nos toca hacer vanguardismo, ¿no? Vanguardismo. Ya. Un ratito. ¿Qué? Le decía por la pregunta del examen, sale con verdad. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? ¿Examen? ¿Simulacro? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. ¿En qué simulacro están ustedes? ¿En el 6, 5, 4? Ya. ¿Qué pregunta? Este acá es, ¿no?
Este acá es. Ya, Werther siente un amor vedado por Carlota. Verdadero. Ya que está casada con Guillermo. Falso. No, no está casada con Guillermo. Falso. Werther da cuenta de esta pasión a su amigo Alberto. Falso. Que es una persona honorable, pero de temperamento seco. Ah, no, acá hay un pequeño lapsus. Acá, cuando dice temperamento seco, se refería a Alberto. Sí, está mal construido este fragmento ahora que lo veo. Sí, sí, sí. Ya, aquí debería ser, ¿no? Aquí debería ser con respecto a Alberto. Mm, sí, porque no, sí, 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 aquí debería ser. Esto debe estar acá, acá. Así debería ser, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso, falso. La uno, ese es falso, porque Carlota no lo desprecia. Carlota simplemente no quiere saber nada de él. Y aparte dice desprecio absoluto. Nada, ella no lo desprecia. Si lo desprecia, ella no se hubiera conmovido por la muerte de Werther. Ella siente algo por Werther. Por eso que cuando Werther se dispara, muchas personas no temen por su vida y se desmaya después de que escucha lo que el criado, ¿no? De Werther llega a decirle a Alberto. Ya. No, la que podría ser neoclásico, ¿sabes quién podría ser? Carlota. Porque Carlota, ya ella siente algo por Werther, pero ella termina no restringiendo lo que siente y acata las convenciones. Se queda con su esposo. Por eso que Carlota tiene una actitud neoclásica, porque se deja llevar por lo racional, a pesar de que ella también tiene una inclinación sentimental. Más que Guillermo sería Carlota, Marcos. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy, ¿ya? ¿Sí, pantalla? La semana 4, claro. Las claves de la semana 4 están al final del PPT. Al final de cada PPT siempre están las claves de la práctica. Lo que acabo de hacer es la tarea, Brian. Ya, ahora sí, empezamos. Ya, un ratito, por favor, dame un minuto.
El vanguardismo. ¿Qué tenemos que saber nosotros del vanguardismo? Es el último tema que vamos a ver el día de hoy. No, el último tema de literatura universal. Recuerda que el curso de literatura se divide en 4 grandes temas. ¿Cuáles son esos 4 grandes temas? El primero es literatura universal. El segundo es literatura española. El tercero es literatura, ¿ya? Ay, caramba, ¿no? Ujú. Ya, el primero es universal, el tercero es literatura hispanoamericana, y el cuarto gran tema es literatura peruana. Nosotros vamos a terminar todo lo que es universal el día de hoy y hablaremos del vanguardismo. ¿Qué tenemos que saber del vanguardismo? El vanguardismo no es un movimiento, es un conjunto de movimientos artísticos que se van a dar en Europa. Europa, ya estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando acaba este conflicto armado que involucra a muchos países de Europa, ya empieza a surgir en los jóvenes un sentimiento de frustración y desencanto a raíz de este conflicto que golpeó a muchos países de Europa, ya lo que en su época se llamó la Gran Guerra. Y el vanguardismo es un conjunto de movimientos artísticos distintos entre sí, ya distintos entre sí, que van a buscar más que todo cambiar el arte, lo que se conoce como los famosos ismos de vanguardia, los ismos, los movimientos históricos de vanguardia. Profe, ¿y el simbolismo fue un no está dentro del vanguardismo? No, el simbolismo no está dentro del vanguardismo. El simbolismo es una corriente poética que se desarrolló en el siglo XIX. ¿Ya? No todos aquellos movimientos que terminan en ismo ya es una corriente de vanguardia. No. Lo que sí podemos decir es que hubo muchas corrientes artísticas que terminaban en ismo. Por eso se le conoce así como los famosos ismos de vanguardia. ¿Cuáles son estos? ¿Ya? Son, recuerda, los ismos de vanguardia son un conjunto de movimientos artísticos que buscaban cambiar, ¿no?, el arte. ¿De qué manera? Rechazando, rechazando toda perceptiva artística, toda perceptiva, aquellas normas, cuando digo perceptiva, quiero decir normas, ¿no?, que determinaban el rumbo del arte, y en contra de la razón positivista, en contra de esa razón positivista que dominó el siglo XIX, si se alejan del pensamiento racional. ¿Ya? Esto es la vanguardia. Y un claro ejemplo es lo que vemos acá. ¿Cuáles son esos ismos de vanguardia? Los ismos de vanguardia más conocidos son los siguientes. Tenemos el dadaísmo, que fue uno de los primeros. Después tenemos el cubismo, el futurismo, que también fue uno de los primeros. ¿No? El expresionismo. Tenemos el surrealismo, que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿No? Tenemos el ultraísmo y más. ¿Ya? Y más. ¿Sí? Estos son los famosos ismos de vanguardia. Y lo que estamos viendo acá adelante nosotros es una pintura de vanguardia. Esta es una famosa pintura llamada La persistencia de la memoria, que le pertenece al artista español Salvador Dalí. Es un cuadro de 1931. ¿Ya? ¿Cuál es lo interesante de esta pintura? Fíjate, no, es una escena bastante desconcertante, ¿no? Vemos aquí relojes que se derriten, como si fueran huevos fritos, en un ambiente bastante extraño, ¿no? Parece un desierto, pero encontramos láminas de cemento, ¿no? Vemos después, ¿no?, la piel de un rostro. Lo que está allí en el piso, que parece un caballo, ya no es un caballo, es la piel de un rostro tirada, como si fuera, ¿no?, una tela que nadie usa. Aquí podemos ver las pestañas y las cejas. Mira, después relojes que se derriten. Ya, esta imagen es muy típica del surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo es una corriente literaria que se va a dar en 1924 con el manifiesto de André Breton. Ahí se inicia. Y que va a estar vinculado con las ideas del psicoanálisis. Recuerda que el psicoanálisis es una escuela psicológica creada por Sigmund Freud que hablaba más que todo
o buscaba la explicación, ¿no?, de la conducta de los sujetos por medio de la exploración del mundo de los sueños. O sea, le daba énfasis a lo onírico. Y esta inclinación por el inconsciente, porque recuerda que el libro de Sigmund Freud se va a llamar La interpretación de los sueños, esto llena de mucho entusiasmo a los artistas que van a empezar a querer plasmar el mundo de los sueños, alejándose del pensamiento racional. Y esto, lo que vemos acá, es un claro ejemplo. Y con esta pintura, ¿no?, llamada La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí, hablamos del vanguardismo. El vanguardismo es un conjunto de movimientos artísticos que van a aparecer en Europa y que va a cerrar toda esta línea de tiempo. El marco histórico. ¿Por qué aparece la vanguardia y por qué se van a dar todos estos movimientos? Debido a que el mundo, ¿no?, que se presentaba con mucho entusiasmo termina creando fracasos. Recuerda, el siglo XIX, que hemos visto la semana pasada, el siglo XIX es una época de grandes cambios, ¿no? Transformaciones aceleradas en la sociedad a nivel económico, político y social, y también cultural. No, hay muchos cambios. Recuerda que el siglo XIX es la época donde la burguesía logra desplazar a la vieja aristocracia. Es la época de las revoluciones liberales, es la época de la industrialización, es la época del crecimiento urbano, es la época de los avances tecnológicos. Así que el siglo XX, no, debido a estos cambios, tenía que presentarse como un siglo mejor, el siglo XX, pero no fue así. Aunque aparentemente causó esa impresión. ¿Ah? ¿Por qué? Empezaba el siglo XX y empezó con una época de aparente bonanza. ¿Te acuerdas que tu profe de HU te ha hablado sobre la Belle Époque? Los primeros años del siglo XX, donde Europa vivió, ¿no?, Europa vivió los beneficios de, ¿no?, de la industrialización, donde la burguesía no empieza a tener mucha presencia, los locos años 20, así es, Yandy, la Belle Époque. ¿Ya? Y en esos años no se creía de que el mundo no iba a mejorar, de que el progreso nos iba a llevar, ¿no?, a grandes situaciones, pero no fue así. Los países se armaban por lo bajo. Los países se dieron cuenta que la única forma de poder crecer económicamente era tomando la materia prima de otros. Es la época de la paz armada, una paz muy tensa, hasta que se produce un asesinato, el asesinato del archiduque en Sarajevo. Y ese asesinato no va a provocar una guerra entre dos países, donde se despiertan sus aliados. Y así van a pelear dos contra dos, tres, cuatro, cinco, seis, y muchos países se van a enfrascar en un conflicto que en su época se llamó la Gran Guerra y que ahora nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. Así es, Yandy, de 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial. Y es en la Primera Guerra Mundial donde se usa la tecnología en contra del semejante, porque es la época del crecimiento armamentístico impulsado por el desarrollo científico, es decir, la tecnología, ¿no?, que se presenta y en el campo armado. ¿Hablamos de qué? Los lanzallamas. En la Primera Guerra Mundial aparecen los tanques, el lanzallama, el gas mostaza, la ametralladora. Por eso es que el artista siente desprecio por la razón, maldita sea, mira dónde se ha llevado todo este avance tecnológico. Prefiero no saber nada. No, sí. Y esta es la época. Esta es la época. Y cuando acaba la Primera Guerra Mundial, no fue una paz, no que duró muchos años, porque 20 años después, cuando la gente aún lloraba a sus muertos, cuando la tierra aún seguía manchada de sangre, cuando Europa aún se reconstruía de estos embates de la guerra, 20 años después apareció una segunda guerra peor que la primera. Obviamente que es la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que fue peor que la primera. Segunda Guerra Mundial. Que tu profe de HU te ha hablado sobre eso. ¿Ya? Y esta es la época. Esta es la época. Es una época de frustraciones. Ustedes, hay una película que justo habla sobre esta Primera Guerra Mundial, que está nominada al Oscar, ¿no?, que la puedes encontrar en Netflix, que se llama Sin Novedad en el Frente. Es la versión alemana de la Primera Guerra Mundial, donde aparecen los tanques, donde los soldados no ven este enorme acorazado y no sabían qué es esto, cómo pelear contra un tanque. Se ve como los cuerpos se calcinan con el lanzallamas. No, mejor, no veas esa película, por tu salud mental, no veas, la película es muy violenta. Sí, en verdad, y tiene un realismo muy descarnado. No, no veas esa película, te vas a hacer daño. No, se llama Sin Novedad en el Frente. No la veas, en serio, no la veas. La veré. Me está diciendo que la ve. Primera Guerra Mundial.
Y cuando en Europa se estaba dando la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasaba en Rusia, específicamente en Rusia? Recuerda que en Rusia se va a dar la famosa revolución de los bolcheviques, no la revolución de octubre, la revolución soviética, ¿no? Recuerda que en esa época se tumba la última monarquía absolutista que había en Rusia, la familia Romanov, ¿no? ¡Pum! Se la tumban, los capturan, los encierran y les hacen creer que le van a tomar una fotografía y después los fusilan y sus cuerpos fueron quemados. Empieza, ¿no?, la puesta en práctica de las ideas de Carlos Marx, ¿no? Y en el año de 1922, 5 años después de la Revolución Rusa, se funda la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética, ¿no? Y algo también interesante, cuando se funda la Unión Soviética, unos añitos después viene la crisis del capitalismo, ¿te acuerdas? La caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, 1929, la Gran Depresión. Ahora, imagínate, si hay una crisis del sistema capitalista, si una de las grandes potencias no ha trastabillado, ahora el socialismo que está creciendo, muchos artistas e intelectuales, ¿por qué tipo de ideas se van a inclinar? Por el socialismo. En serio, hay un montón de intelectuales que van a tener inclinaciones socialistas y comunistas. Ay, profesor, está exagerando. Es cierto. Ejemplo, Vallejo. Vallejo, el famoso César Abraham Vallejo, no, Vallejo, que en 1922 sacó Trilce, es la misma época en la cual se funda la Unión Soviética. Vallejo era comunista. Vallejo era tan comunista que cuando se fue a Francia, él sacó su carnet del Partido Comunista Francés. Después sacó su carnet del Partido Comunista Español. Y después sacó su carnet del Partido Comunista Ruso. Era tan comunista Vallejo que se fue a Rusia y de esa experiencia sacó un libro que se llama Rusia 1931, Reflexiones al pie de Kremlin. Y tiene un libro llamado El arte y la revolución. ¿Qué, profe? Si yo leo Vallejo, ¿voy a ser rojo terruco? No, tampoco. ¿Ya? Vas a encontrar en la obra de Vallejo preocupaciones sociales, nada más. ¿Ya? Sí, si tú lees a Vallejo, solamente vas a encontrar preocupaciones sociales debido a la ideología de este poeta que se nació en Santiago de Chuco. Pero no solamente él, ¿ah? También tenemos, por ejemplo, a Salvador Dalí, no, perdón, a Pablo Picasso. Pablo Picasso, el famoso pintor español, también era de izquierda. Pablo Neruda, poeta chileno, también pertenecía al Partido Comunista Chileno. Pero ¿qué, profe? ¿Qué? O sea, muchos intelectuales de esta época van a tener una inclinación, ¿no? Sí, porque es un socialismo de hace 100 años. No es el socialismo que tú y yo estamos viviendo. Ya es de hace 100 años. Aparte que también es el contexto de hace 100 años, donde la gente aún creía en los cambios, donde el idealismo aún estaba allí a flor de piel. Ahora estamos en una época de mucho cinismo, ¿no? Es distinto lo que está pasando en este siglo XXI. Esto es comienzo del siglo XX, ¿ya? Así que en este periodo, ¿ya? Es un contexto de grandes decepciones, frustraciones. La vanguardia apareció, o las vanguardias, porque recuerda que el vanguardismo no es un movimiento, es un conjunto de movimientos artísticos. Las vanguardias, lee conmigo. Las vanguardias surgen como una reacción contra la sociedad burguesa, que había conducido a la guerra mundial. Recuerda, toda guerra tiene una inclinación económica, ¿no? Si las guerras son por eso, para poder tomar las materias primas de otro país. Las guerras ya no son ideológicas, las guerras son económicas, ¿ya? Que había conducido a la guerra mundial. A pesar de que las guerras fueron, a pesar de que las vanguardias fueron múltiples ismos de corta duración, estaban movidas por un objetivo común. ¿Cuál era su objetivo? La ruptura total con las formas expresivas de la música, la pintura, la literatura, la arquitectura y el cine hasta este entonces conocidas. Claro, el vanguardismo apareció para cambiarlo todo. Va a romper con el pasado, romper con la tradición, alejarse de las normas y cambiarlo todo, no solamente en literatura, sino también en pintura, arquitectura, ¿no? Y demás manifestaciones. Sí, el vanguardismo apareció en este contexto. Esta es la época. Y en el plano cultural también hay cambios. ¿Qué cambios aparecen? Mira, aparece el cinematógrafo ¿no? Donde la imagen, que era la fotografía, que ya se había aparecido en el siglo XIX, ahora en el siglo XX tenemos la imagen en movimiento. También tenemos el avión de los hermanos Wright, ¿no? También tenemos, ¿no?, el automóvil de Henry Ford, el famoso modelo T, ¿no? Después tenemos el psicoanálisis de Sigmund Freud. Y este psicoanálisis, que es una escuela psicológica, va a impactar mucho a los artistas de aquella época. Los artistas
en su afán de alejarse del pensamiento racional, van a sentir un entusiasmo por este tipo de escuela que ahondaba en el mundo de los sueños. Recuerda que en el mundo de los sueños es una manifestación del inconsciente, según el psicoanálisis. Es una manifestación del inconsciente. Y en el inconsciente, ¿qué se guarda? En el inconsciente se guardan nuestros miedos, deseos, anhelos, temores. Y cuando uno duerme, no se manifiesta todo eso, ¿no? Y se aleja de cualquier tipo de pensamiento racional. Y esto gusta mucho a una corriente artística llamada el surrealismo. El surrealismo bebe de las fuentes del psicoanálisis de Sigmund Freud. Por eso que le pone énfasis a lo que es el mundo de los sueños. Ahora lee conmigo. Las vanguardias, ¿ya? Las vanguardias aparecieron como una doble rebelión. ¿Doble? Sí. La primera gran rebelión fue en contra de qué? En contra de la rigidez de los cánones estéticos. O sea, en contra de las reglas. Un canon es una regla. En contra de los cánones estéticos. Ya, de la academia hasta el siglo XIX. Y también, ¿no? ¿Contra qué? Contra las atrocidades de la guerra. Es una crítica, ¿no? A estos conflictos armados que se empiezan a despertar en Europa. Y la crisis de los valores de la sociedad occidental. Recuerda que los valores, ¿no?, de esta época son valores impuestos por la burguesía. Así que también hay una fuerte crítica a la burguesía y a su sistema económico, al capitalista. Sí, por eso es que tenemos novelas como La Metamorfosis. La Metamorfosis es una novela que critica al sistema que nos aliena, nos cosifica y nos automatiza, porque responde, ¿no?, a esta rebelión artística de las vanguardias. ¿Ya? Esto es muy importante y necesito que lo sepan, ¿ya? Característica, recuerda que las vanguardias tienen una actitud muy provocadora. Van a estar en contra de lo establecido. Van a ellos, ¿no?, a desechar aquello que consideran que está desfasado. Van a reivindicar lo original, lo lúdico, o sea, el juego. Van a crear palabras jugando con ellas, ¿no? Crean una palabra mezclando dos términos, lo que se llama neologismos. ¿Ya? Los neologismos, claro, esta es la época. Y las ideas de vanguardia, ¿cómo se hacen conocidas? Por los manifiestos. Los famosos manifiestos. Ya, los manifiestos vienen a ser un escrito donde un grupo artístico presenta su idea de belleza, su idea con respecto a lo que es el arte. Y uno de los primeros manifiestos que apareció en esta época es el manifiesto futurista. El manifiesto futurista apareció en el año de 1909 en un diario llamado Le Figaro, allá en París. ¿Sí? O sea, había un grupo de jóvenes como ustedes que se reúne, ¿no? Se ponen a escribir su manifiesto, o sea, sus ideas, alquilan un espacio en un diario, que recuerda que los periódicos también alquilan espacios publicitarios, ¿no? Ellos alquilan un espacio y allí en la portada del diario Le Figaro aparece el manifiesto futurista, ¿no? El manifiesto futurista. No, 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 Gabriel, el manifiesto comunista apareció en el siglo XIX, el manifiesto comunista apareció en 1848. Ya estamos en el siglo XX. Y el manifiesto comunista, ¿no?, fue el que impulsó a estas reformas, ¿no?, reformas obreras. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poco del contexto del realismo? Es el contexto del realismo, el manifiesto comunista. Después tenemos el manifiesto dadaísta, donde aquí, ¿no?, en un grupo de poetas, ¿sabes lo que hicieron ellos? Ellos decían, ¿no?, nosotros rechazamos el pensamiento racional y nos alejamos de la lógica de causa y efecto. Así que vamos a priorizar el azar. Y nuestro grupo es por el azar. ¿Y sabes lo que hacen ellos? Ellos cogen un diccionario, y ahora el diccionario dice, vamos a escoger nuestro nombre. A ver, el azar que lo determine. Ya, acá está, dada, dadaísmo. Nos llamamos dadaístas, sí, porque los dadaístas se alejaban de la lógica de causa y efecto. Por eso se llaman dadaísta. Pero es absurdo, es lo que buscaban ellos. Los vanguardistas se van a vincular con lo absurdo, alejándose de lo racional, ¿no? Y la revista se va a llamar Dada, dirigida por Tristán Tzara, el rumano Tristán Tzara. Después tenemos el manifiesto surrealista, que apareció en 1924.
¿no? En el famoso The Poison Solution, el manifiesto surrealista. Y tenemos más, ¿ah? Hay más manifiestos, solamente que estos son uno de los más importantes. Así que recuerda, el vanguardismo apareció para romperlo todo, rompe con todas las tradiciones, se aleja, ¿no?, de ese afán romántico, de ese afán realista de copiar la naturaleza, ¿no? Es un arte completamente original que valora la autonomía del arte, ¿sí? Van a cuestionar lo establecido. Y aquí tenemos un ejemplo de dadaísmo, mira. Salón, ¿ustedes alguna vez han hecho esto en el colegio? ¿Cómo se llama esto? Cuando pegas imágenes al azar. Muy bien, Mariela, esto es un collage. Y adivina qué, lo que tú has hecho en el colegio es dadaísmo. ¿Qué? Sí, dadaísmo. Porque el dadaísmo, como te dije, alejándose del pensamiento racional, toma imágenes y las pone una sobre otra, sin, no, sin presencia del racionalismo que pueda determinar el rumbo, ¿no? El rumbo de mi construcción no artística. ¿Sí? El collage es un claro ejemplo de dadaísmo, el dadaísmo. Aquí te dejo algunos datos que me gustaría que lo leas. ¿Ya? Y los dadaístas, mira esta parte acá. Para hacer un poema dadaísta, Tristán Tzara, el líder, nos dice lo siguiente. Cojo un periódico, cojo unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de longitud que cuente darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y mételas en una bolsa. Agite suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie consensudamente en el orden que haya salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida por el vulgo. O sea, ¿sabes lo que me está diciendo? Vas a coger un diario, cortas una hoja, cortas las palabras, metes en una bolsa, lo agitas, sacas las palabras y lo pegas. Eso es tu poema. ¿Qué? Sí, ese es tu poema. Acá está, mira. Poema dadaísta, tipo collage. Profe, pero no se entiende nada. Ese es el objetivo de la vanguardia. El vanguardismo no busca que tú entiendas, sino de que tú sientas. Así es. Se van a alejar del pensamiento racional. Si tú buscas racionalmente entender esto, vas mal, porque ellos se alejan de lo racional. Lo que están buscando ellos es una nueva forma de hacer arte, una nueva forma de expresar sentimientos y emociones, un tipo de protesta frente a lo establecido. Eso es la vanguardia. Profesor, ¿es lo que llamamos arte abstracto? Sí. Por ejemplo, el surrealismo. El surrealismo, mira. Esta es una clara manifestación surrealista. Parece un sueño loco, elefantes con patas de araña o de tarántula, que en su lomo llevan una pirámide que flota en la nada. Genial, ¿no? Imágenes surrealistas. El surrealismo está influenciado por el psicoanálisis de Sigmund Freud, donde valora el mundo de los sueños. Aquí te dejo algunos datos que me gustaría que lo leas, ¿no? Y esta es una famosa pintura surrealista. ¿Cómo se llama? La persistencia en la memoria. Es un cuadro de 1931 que le pertenece a quién? A él. Él es Salvador Dalí. Ese famoso pintor que tiene los bigotes para arriba, él es Salvador Dalí. Él es el autor de este cuadro, cuya cara se utilizó como modelo para las máscaras de la serie La Casa de Papel. El famoso Salvador Dalí. Amante ocasional de Federico García Lorca, porque los dos se conocían y se amaban. ¿No? Lorca hasta le dedicó un poema, Oda a Dalí. ¿Qué profe? Lorca era gay. Lorca era gay. Federico García Lorca, autor de Boda de Sangre, era gay. Dalí, no, Dalí no era gay. Dalí era como tu amigo, heterocurioso. Después tenemos el manifiesto futurista, el futurismo. Los futuristas despreciaban el pasado. Los futuristas decían, hay que quemar bibliotecas, hay que destruir museos, ¿no? Y los futuristas tenían una profunda admiración por la máquina. Por eso, y los futuristas eran conscientes de que vivían en una sociedad cambiante, una sociedad, ¿no?, que está en continuo cambio. Por eso es que ellos intentaban plasmar la idea de movimiento. Ellos intentaban plasmar la idea de movimiento. Por ejemplo, mira esta fotografía.
Este tipo de fotografía se llama fotografía estroboscópica, donde aquí podemos ver que hay una persona que está moviendo su cuerpo ¿no? De derecha a izquierda, izquierda a derecha. Ya, este movimiento se puede ver, ¿no? O sea, se puede ver ¿no? Este intento de movimiento. Cómo es que plano por plano le ha tomado imágenes y los ha superpuesto en esta fotografía. Ya, esto es el futurismo. Esta es una pintura futurista. Ah, no cometas como el patrón de las luces de Navidad. Ah, más o menos. Sí, podría decirse que sí, Marcos. Sí. No, no, no. No confundas futurista con ciencia ficción. ¿Ah? No confundas futurismo con ciencia ficción. ¿Sí? La ciencia ficción no, es un tipo de género, es un tipo de categoría novelística que se va a dar no desde el siglo XIX, ¿no? Con Julio Verne. ¿Ya? Isaac Asimov es un autor de ciencia ficción, donde nos muestra mundos no distópicos, ¿ya? Pero no es futurismo, no es futurismo. El futurismo, que es una corriente artística del siglo XX, siente una admiración por la máquina y más que todo su arte intenta plasmar la idea de movimiento. Por ejemplo, mira esta pintura. ¿Cómo se llama esta pintura? Se llama El dinamismo de un ciclista, donde aquí lo que vemos, ¿no? Es una persona en bicicleta avanzando velozmente. ¿Profesor, qué? Sí, esta es una persona en bicicleta, es solamente que está en movimiento. Está en movimiento. Mira mi mano, mira mi mano. ¿Sí? Ahora fíjate cómo mueve la mano. No, fíjate que los colores ya no son sólidos, son colores difusos. Lo mismo pasa acá. Aquí vemos una persona en bicicleta donde las líneas ya no son rectas, sino son líneas curvas. Y las líneas curvas dan la idea de movimiento. Los colores sólidos ahora son colores difusos. Fíjate el azul, cómo se convierte en celeste y después se va aclarando en blanco. Lo mismo con el amarillo, el verde. La idea de movimiento. Eso es lo que intenta plasmar los futuristas. Y el famoso no Filippo Tommaso Marinetti tiene una frase. Mira su frase. Un automóvil rugiente que parece correr como la metralla no es más bello que la victoria de Samotracia. Es más o menos como decir, no, mi iPhone 13 es más bello que el combate de Angamos. Expresionismo Salón, esta pintura la conoces. ¿Cómo se llama esta pintura? Muy bien, Dylan, así es, se llama El Grito, así es, Yandy, se llama El Grito de Edvard Munch. Y este es un cuadro expresionista. El expresionismo buscaba hacer eso, mostrar cómo es que la interioridad podía trastocar la exterioridad. Sí, fíjate que el personaje que está acá en la pintura está gritando. Y este grito ha convertido todo en un ambiente de pesadilla. Fíjate cómo el cielo, ¿no? El cielo, el puente, ¿no? El ambiente se ha desnaturalizado. Sí, este es un cuadro expresionista. El cubismo, que también se aleja, ¿no? De esta imitación del entorno social, o reflejar, ¿no? La sociedad como los realistas, no, el cubismo no, el cubismo busca otras perspectivas, ¿no? Le da importancia a las figuras geométricas. Y esta es una famosa pintura no cubista, bueno, más que una pintura es un mural llamado El Guernica. El Guernica que le pertenece al gran Pablo Picasso. Es un mural del año de 1937. No, se va a llamar el Guernica porque es el nombre de un pueblo que lamentablemente fue bombardeado.
Lo que hace Pablo Picasso es retratar en este cuadro los horrores de la guerra. Aquí podemos ver una mujer que se lamenta, no tiene a su hijo en sus brazos y ella está, ¿no? Ella está llorando, cómo se quiebra el dolor. Vemos un hombre en el piso, ¿no? Un hombre en el piso con la espada rota, una casa que se quema, ¿no? Un fantasma que sale, alguien que se lamenta. En verdad es un cuadro muy, muy triste, doloroso, ¿no? El grito, no, perdón, el Guernica. Y en poesía, ¿cómo se puede notar esta influencia cubista? Chalón, ¿cómo se llama este tipo de poema que está acá a la derecha? Es un poema que tiene forma de figuras, forma de hombre con caballo. Así es, ¿no? Forma de, ¿no? Este es un caligrama. Los caligramas, muy bien, Rodrigo, así es, Dylan, muy bien. ¿No? Cheryl, excelente Keira, Jandy, Sahori. ¿No? Los caligramas, claro, los caligramas se están aprovechando. Sí, se hacía en el colegio. Ya, ¿por qué es vanguardista? Porque está alejándose de la forma tradicional de hacer poesía, donde aquí no hay métrica, acá no hay ritmo, no hay rima, acá no hay ritmo, acá simplemente lo que hay es ¿no? Es una preocupación por lo que es el espacio del poema. Están aprovechando a nivel espacial el poema, ¿no? Alejándose de las normas impuestas en la poesía hasta el siglo XIX, los caligramas. Poema en forma de caballo, poema en forma, ¿no? De hombre con sombrero, ¿sí? Los caligramas. Y en la narrativa también van a haber cambios, ¿ah? En la narrativa. Acá tenemos, fíjate, ¿no? El uso del monólogo interior, la multiplicidad de narradores, la perspectiva múltiple, la ruptura de la cronología, ¿no? Sí, y un montón de innovaciones. Y acá tenemos estos monstruos de la narrativa. ¿Quiénes son estos monstruos? Tenemos al de la izquierda, James Joyce, con su gran novela llamada El Ulises, ¿no? James Joyce. Después tenemos al gran Marcel Proust, con su novela, con su conjunto de novelas llamada En busca del tiempo perdido. Después tenemos al gran William Faulkner, ¿no? Que tiene El sonido de la furia. Después tenemos al gran Ernest Hemingway, ¿no? Con su novela El viejo y el mar. Profe, ¿qué es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica que también va a tener presencia en la literatura, ¿no? Donde ahí va a hablar del absurdo de la existencia del ser humano, ¿no? Y va a tener una visión bastante pesimista y nihilista de la vida. Y esto se puede ver representado en la literatura con Albert Camus, con Jean-Paul Sartre. Y cuando Jean-Paul Sartre, o Jean-Paul Sartre, ¿no? Cuando obtuvo el premio Nobel, él dijo, no, él obtuvo el premio Nobel de literatura, él dijo, no, yo hago filosofía, no hago literatura. Él lo rechazó, Jean-Paul Sartre. Pero como te dije, más que una corriente literaria, es una corriente filosófica. Y el día de hoy vamos a hablar de este muchacho. ¿Quién es él? ¿Quién es este muchacho tan guapetón? Kafka. Así es, el gran Frank Kafka. El gran Frank Kafka Liowi, que muere joven, ¿no? Salón, ¿a qué edad muere? Haz una pequeña resta. ¿A qué edad fallece? ¿A qué edad? No año, Marco. ¿A qué edad? 41. Así es, a los 41 años. Kafka muere joven. No, muere a la edad de tu profe. Sí, muere a mi edad, a los 41 años. Kafka muere a los 41 años víctima de la tuberculosis. ¿Ya? Víctima de la tuberculosis. Lamentablemente, Frank Kafka tuvo una muy mala relación con su padre. Frank Kafka no pudo estudiar lo que él quiso, si no fue por la presión de su padre. Su padre era un hombre muy autoritario. Y este autoritarismo del padre se refleja en su obra, por ejemplo, en La Metamorfosis. En La Metamorfosis vemos de que el papá de Gregorio, el señor Sansa, también era muy autoritario. Hay una proyección de ese autoritarismo, ¿no? En sus obras, ¿no? Y también habla del absurdo de la ley. Frank Kafka. Frank Kafka publica pocas obras en vida. Y una de esas obras que publicó en vida fue La Metamorfosis. Fíjate que él murió en 1924, el mismo año que aparece el manifiesto surrealista.
Él murió en 1924, el mismo año que Pablo Neruda publicaba los 20 poemas de amor y una canción desesperada a los 21 años. Él murió en 1924, cuando en México estaba fundando el Partido Aprista del Perú, y aquí en el Perú gobernaba el famoso Augusto B. Leguía. 1924, cuando Vallejo ya se había ido ya a Francia. Vallejo se fue, ¿no?, del Perú decepcionado porque no se entendía su obra y también porque estaba perseguido por la ley, porque lo quería meter de nuevo a la cárcel. 1924 es el año que muere Franz Kafka. Franz Kafka. Franz Kafka, cuando fallece, bueno, antes de fallecer, le pide a su amigo, su pata, Max Brod, que por favor queme su obra, porque había demasiado de él en sus textos. Mauro le dice: no te preocupes, tú mueres tranquilo, yo me encargo de todo. Cuando muere Frank Kafka, Mauro se pone a leer los textos y dice: no, esto no se puede quemar, no, esto no se puede quemar. ¿Y qué hizo Mauro? No hizo caso a su último deseo y aparecieron buena cantidad de obras de Frank Kafka publicadas de manera póstuma. Sí. Buena parte de las obras de Frank Kafka se van a publicar póstumamente. ¿Ya? Sí. ¿Qué obras tenemos de él que se publicaron póstumamente? Aquí está, mira. Todas aquellas que fueron después, obviamente, 1924. Ya tenemos El Proceso, América, La Muralla China, ¿no?, las famosas cartas a Milene, cartas a Feliz, que eran sus prometidas, sus eternas novias. Él hasta pidió la mano de ellas, pero no se casó. Y también la carta al padre. Carta al padre, carta al padre es una historia muy desgarradora, ya es una extensa carta que Frank Kafka le envía a su padre, donde él le narra algunas cosas que alguna vez quiso contarle en vida. Lo que pasa es que a veces los papás confundimos el miedo con el respeto. ¿Sí? Y Frank Kafka tenía mucho temor a su padre. Y lo que alcanza a hacer es una carta donde le expresa todas esas angustias que le rodeaban de niño hasta adolescente, hasta ya mayor, ya, hasta adulto. Bueno, el día de hoy hablaremos de La Metamorfosis. La Metamorfosis, que es una novela que tiene como tema principal la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida cotidiana. La Metamorfosis, ¿no? Acá está su título en alemán. Die Verwandlung, que según Borges, ¿no?, ese título estaba mal, que no debió llamarse La Metamorfosis, que la traducción más directa debería ser La Transformación, sí, según Borges. Pero no me imagino, ¿no?, diciendo: chicos, hoy vamos a hablar de la transformación. La historia se centra en Gregorio Samsa. ¿Quién es Gregorio Samsa? Un hombre de más de 20 años, ¿no? Gregorio Samsa, que él trabaja, él es el único sostén de su familia. Él trabaja para mantener a su padre, a su madre y a su hermana Grete, ¿no? Y mantener los cuidados de esa casa. Vivían en una gran casa, sí, hasta que la familia se dio cuenta de que la casa era demasiado para ellos, porque Gregorio Samsa ya no podía pagarlo. Gregorio Samsa trabajaba como viajante de comercio. Y a pesar de que él paraba viajando, él odiaba ese trabajo. La pregunta es ¿por qué? Porque él tenía unos jefes tan acosadores que no podía entablar relación con nadie, tenía que siempre comer a deshoras, no, sí, comía apresuradamente. Por eso que Guerrero Sansa odiaba ese trabajo y él buscaba, ¿no? Él buscaba abandonarlo todo, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque él estaba atado a ese trabajo por la deuda de su padre, ¿no? Y él se dijo en una parte de la novela: bueno, dentro de 5 años, cuando pague las deudas, por fin voy a hacer todo lo que quiero. Y a mi jefe le voy a decir bien pegadito a su oído todo lo que siento, ¿no? Todo lo que siento. Sí. Pero ahorita simplemente tengo que trabajar, ya trabajar. Un ratito, por favor.
Y Gregorio Sanza, como te comenté, ¿no? Él era viajante de comercio, Gregorio Sanza. Y Gregorio Sanza era el único sostén de su familia. Él hacía simplemente, él se mantenía en ese trabajo que nunca había faltado, a pesar de que el trabajo que tenía era un trabajo asfixiante, ya, él nunca había faltado. Y en esos 5 años que trabajaba, nunca había llegado tarde ni se había presentado enfermo. Hasta que un día se despertó convertido en un insecto. Sí, de un día para otro. Nunca explica la causa, pero se puede interpretar como no como la consecuencia de una vida no atada por la rutina, porque nunca pensó en él, nunca pensó en lo que él quería, simplemente aceptó las normas impuestas por la vida rutinaria, por esta sociedad no consumista y este estilo de vida burocrático. Pobre Gregorio Sanza, se despertó simplemente como un monstruoso insecto. Y a pesar de su condición, ¿no? Él no era capaz de darse cuenta que ya no podía ir a trabajar, pero él quería seguir yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque estaba así pegado al horario. No, pobre Gregorio Sanza. ¿Ya? O mejor, vamos a leer la novela, ¿ya? Para que te des cuenta. Así se despertó, convirtió en un insecto. ¿Ya? Leemos la novela, ¿ya? Leemos una partecita de la novela. La metamorfosis de Frank Kafka. Una mañana, tras un sueño intranquilo, fíjate, un sueño intranquilo, Gregorio Sanza se despertó convertido en un monstruoso insecto. O sea, desde que empieza la novela, él ya es un insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar su cabeza vio su vientre convexo y oscuro. O sea, su vientre estaba abultado, surcado por curvadas callosidades. Sobre el casi no aguantaba la colcha. Estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas penosamente no delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas no se agitaban sin concierto. Ya, a ver, Marcos, alineación. La alineación es un término que hace referencia a cómo es que uno ha perdido su autonomía y simplemente está supeditado ¿no? a los requerimientos del sistema. O sea, cuando pierdes tu esencia, tú ya no eres tú, sino que estás alienado. Estás dejado condicionar no por este sistema que es superior a nosotros y nos impone un estilo de vida. Alienado. En esta sociedad moderna, ¿no? El sistema nos exige, ¿no? Que tenemos que tener un título, tenemos que ser alguien en la vida. Nos preocupamos por ser ese alguien. Al final, nos dejamos llevar por el aparato simbólico y nos olvidamos de escuchar lo que realmente queremos ser. Ya, lee conmigo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando, no estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestreo de paños. Sansa era viajante de comercio y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado, envuelta en una estola también de pieles y que muy ergida esgrimía un amplio manguito asimismo de piel que ocultaba ante su antebrazo. O sea, está describiendo esta imagen. ¿Ven esa imagen que está en la pared? Ya, esa imagen Gregorio Sansa le había hecho. Y Gregorio Sansa se despertó así, mira, convertido en un insecto dentro de su habitación, una habitación pequeña y normalmente humana. Gregorio miró hacia la ventana, estaba nublado, y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban unas gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras, pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho. O sea, ¿no te pasó a ti que cuando te despiertas en la noche, no, la forma más rápida de dormir es echarse acostadito, ¿no? De cucharita? Gregorio no podía. ¿Por qué? Porque su forma no se lo permitía. Su espalda era una espalda curva. Es como una tortuga que está boca arriba. Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzaba,
volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta ese entonces. Y en ese momento, fíjate, mira en ese momento, qué cansada es la profesión que he elegido. Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes. Estar pendiente de los enlaces, los trenes, la mala comida, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca ya se verdaderamente cordiales y en la que no hay cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Fíjate, por un momento, por un instante, Gregorio Sansa piensa en dejar todo, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, porque al final no, Gregorio Sansa quiere ponerse de pie para ir a trabajar. Quiere trabajar porque es la rutina. Ni siquiera es no consciente de la real situación en la cual se encuentra. Es un insecto. Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama para poder hacer mejor la cabeza y vio que en el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla, pues el roce le producía escalofríos. Estoy atontado de tanto madrugar. No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, con el jefe que tengo, hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, ¿ah? Lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiera marchado. Hubiera ido a ver, ¿no?, al director y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa. Esa mesa con la que se sienta para, desde aquella altura, hablar con los empleados, que como es sordo, han de acercársele mucho, pero todavía no he perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la cantidad necesaria para pagar la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años, me va a oír. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 5. Fíjate, Gregorio igual quiere ir a trabajar. Como te dije, una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que hace. Volvió los ojos hacia el despertador que tic-taqueaba encima del baúl. ¡Dios mío!, exclamó para sí. Eran las 6:30. Él tenía que salir a las 5. Eran las 6:30. 1 hora y media se había quedado ahí. Y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. En realidad ya eran casi las 7 menos cuarto. Es que no había sonado el despertador. Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Por tanto tenía que haber sonado. ¿Era posible seguir durmiendo a pesar de aquel sonido que hacía estremecer hasta los muebles? Su sueño no debía haber sido tranquilo, pero por eso mismo debía de haber dormido al final más profundamente. ¿Qué podía hacer ahora? El tren salía a las 7. Para cogerlo tendría que darse muchísima prisa. El muestrario no estaba aún empaquetado y él mismo no sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no evitaría reprimendas del amo, pues el mozo, que es como un supervisor del almacén que había subido al tren de las 5, debía de haber dado cuenta ya de su falta. Gregorio estaba preocupado y en eso golpean su puerta. Su mamá: Gregorio, hijo, ¿estás bien? No, Gregorio se esforzó por hablar, pero esa voz que salía ya no era una voz normal. No, su papá: Gregorio, Gregorio, ¿vas a ir a trabajar? Sí, 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 ya me levanto. Su hermanita: Gregorio, hermanito, ¿estás bien? ¿Tienes algo? Habla, por favor, cuéntame, abre, ¿qué tienes? Y Gregorio dijo: no, no, no se preocupe, yo saldré. No, y Gregorio se esforzaba y nada. Su jefe había ido a su casa, le golpean la puerta, ¿no? Y como Gregorio no abría, su jefe le dice: pero qué vergüenza. Yo tenía planeado decírselo a usted frente a frente, pero ya que usted no abre, ahora tengo que yo llamar la atención frente a su familia. Su trabajo ha dejado mucho que desear. No es posible de que usted lo trate de esta manera. ¡Qué vergüenza! Fíjate que el jefe, insensible ante la situación, había ido a la casa y se pone a llamar la atención frente a sus padres. Imagínate. Y Gregorio, después de mucho esfuerzo y mucho dolor, se logra poner de pie, y cuando se pone de pie, Gregorio abre la puerta con su boca monstruosa, y cuando lo ven a Gregorio, se asustan, porque ya no es un ser humano normal. Fíjate el tamaño de una persona, pero es un insecto. No dice qué insecto es. Por la descripción podría ser una cucaracha, un escarabajo, ¿no? Pero no dice exactamente qué es.
El jefe se va corriendo, dejando su bastón, ¿no? La mamá se desmaya, el papá lo mira con desprecio, y la única persona que se apiada de él es su hermana Grete. Grete le lleva comida, limpia su habitación, pero Gregorio ya no es humano. Se empieza a animalizar más. Ah, una pregunta, una cosita. Animalizar también tiene que ver con alguien que pierde su condición humana. O sea, no solamente un animal, también puede ser un insecto. Ya, Gregorio se está animalizando. Pregunta examen de admisión. Gregorio se animaliza porque se empieza a alejar de estas relaciones humanas. Gregorio come cosas no en descomposición. Su cuarto se convirtió en un basurero. Le gustaba caminar por las paredes. La familia vuelve a trabajar. El papá todo el día paraba con su uniforme de usanza. No se lo sacaba ni siquiera para dormir. Un claro ejemplo de alienación. ¿No? La mamá y Grete todo el día, ellas también se ponen a trabajar en la costura. Ahí se dan cuenta que la casa que tenían era una casa muy grande, ¿no? Cuando Gregorio mantenía la familia, ahí no se daban cuenta. Pero ahora se dan cuenta que la casa era muy grande y que lo mejor sería mudarse. Pero no podían porque Gregorio estaba allí. Gregorio fue recluido en su habitación, encerrado, porque era una vergüenza para la familia, porque no producía nada. Al comienzo había una mujer que los ayudaba día tras día, pero como no podían pagarle, después va a ir una mujer, ¿no? Que va uno que otro día y encerraba a Gregorio y se ponen a alquilar habitaciones. Ah, y un día, cuando intentan sacar algunas cosas, cuando quieren sacar ese cuadrito que Gregorio tenía en la pared, no, Gregorio se camina por las paredes y asusta a la mamá. La mamá se cae de bruces y el papá, muy amargo, coge una serie de cosas y le arroja a Gregorio. Y una de las cosas que le arroja es una manzana que se le hunde en el caparazón. Una manzana que le provoca una profunda herida. Pobre Gregorio, está allí, no alejado de todos. Y Gregorio está encerrado en su habitación hasta que un día llegan unos inquilinos. Grete se pone a tocar el violín para los inquilinos, ¿no? Y Gregorio se deja llevar por la melodía, sale de su habitación, que se habían olvidado de cerrar. Gregorio sale de su habitación y cuando tanto se acerca, asusta a los inquilinos, que se van, amenazando al padre que lo van a denunciar por tener esa cosa tan asquerosa en la casa. ¿No? Y ni siquiera pagan lo que deben estos conchudos. No, el papá muy amargo empieza a botar a Gregorio, lo patea, y Grete desesperadamente se pone a gritar, esa cosa no es Gregorio, es un monstruo, se quiere apropiar de la casa, nos quiere quitar de este lugar, porque si él fuera Gregorio entendería de que nos hace daño, debería morir, debería morir. No, sí, y Grete se pone a gritar. Gregorio allí escuchó las palabras de Grete y le va a causar mucho daño. ¿Sí? Más que la manzana ¿no? que le causó una profunda herida, las palabras de Grete fueron los que causaron en él un profundo malestar. Y Gregorio pronto descubrió que ya no podía moverse. Esto no le sorprendió. Era más antinatural que hubiera podido moverse con esas patitas tan delgadas. Gregorio no comía. Y Gregorio se preguntó, ¿y ahora qué? Aunque sentía dolores por todo el cuerpo, cada vez era mucho más débil. Gregorio pensó en su familia con ternura y con amor y con una certeza posiblemente mayor que la de su hermana, supo que tenía que desaparecer. Quedó tumbado en un estado de meditación vacía y apacible hasta que el reloj de la torre dio las 3 de la madrugada. Gregorio murió y su familia ni cuenta. Después de unos días lo van a encontrar muerto y seco. Y la familia se va de viaje, dejando a la criada ¿no? que desecha el cuerpo de Gregorio. Ni siquiera le dan un entierro digno. La familia se va de viaje. Es como que tú murieras y tu familia diga, bueno, vamos a Rockies, total, no iba a ingresar. No. Imagínate, la familia se va a comer y cuando se van a comer, no se van, perdón, cuando se van de viaje, se dan cuenta de que Grete ya no es una niña, sino que es una hermosa jovencita, porque ella no se va a poner de pie y allí fue como la confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones. Cuando al final del viaje Grete no fue la primera en levantar y estirar su juvenil cuerpo. En ella ahora estaban sus sueños, porque Grete, que es muy bonita, ahora va a obtener un matrimonio ventajoso y su hija ahora lo va a sacar de ese, ¿no? de ese estado de pobreza, porque para los padres los hijos son su pequeña inversión. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Así que no solamente, el monstruo no solamente es Gregorio, la familia también, insensible ante la situación de uno de sus integrantes. Mis papás conmigo van a la quiebra.
Pues tú dile, pues, de papá, por favor, yo no soy una empresa, así que no esperes obtener ganancias. Lo mejor sería que entiendas de que no, de que mi vida es una compleja, no, es bastante compleja. Así que, viejito, no esperes ganancias, papá. Es una profunda crítica al sistema, ¿no? La metamorfosis, es un novelón. Tienen que leer la metamorfosis. Profe, la alienación también se puede observar cuando Sansa quiere trabajar a pesar. Sí, claro, ese es un claro ejemplo de alienación, la automatización del hombre, ¿no? Hay una rutina impuesta en él, ni siquiera piensa en su condición. Por un instante reflexiona, pero después se deja llevar por la rutina. Profe, aquí podría explicar esta pregunta, es de la metamorfosis. La pre dio la clave. A ver, vamos a ver la pregunta. A ver, la pregunta que dice. Respecto al fragmento citado en la novela Metamorfosis de Frank Kafka, ¿qué podemos inferir? Él, o sea, Gregorio, naturalmente se escondió enseguida bajo el sofá, pero tuvo que esperar hasta el mediodía para que la hermana volviese, haciéndolo mucho más intranquila que de costumbre. Gregorio concluyó que su aspecto todavía le resultaba insoportable y que continuaría siendo así. Ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver tan solo la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del sofá. Allá, este es cuando Grete va al cuarto de Gregorio y le llevaba comida o intentaba soportar a Gregorio, ¿no? Ya, entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué tema podemos inferir? ¿El autoritarismo del padre? No. La mutación del hombre en insecto, bueno, Gregorio ya está convertido en insecto, ¿no? La rutina de la vida burocrática, no. La escasa comunicación familiar, la marginación del otro diferente puede ser. Porque recuerda que a Grete les parecía, no, Grete no podía soportar la nueva imagen de Gregorio. Por eso es que Gregorio, al entender de que su hermana no podría aguantar su imagen, Gregorio se escondía, ¿no? Se escondía, él se automarginaba, porque ya su familia lo rechazaba. Recuerda, lo encerraban en su habitación. Por eso que la clave supongo que debe ser la E. ¿Sí me dice que es la E? Ah, y justo, Ivonne, lo que me preguntas, ¿no? Esa fue pregunta de examen de admisión. Pregunta, cuando Gregorio se deja morir, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se deja morir? ¿Es una forma de liberación? Gregorio ahí no, simplemente no se dejó ir. O sea, no es que sea libre, sino que ya no quería ser una carga. Ah, le tiró la manzana porque asustó a su mamá. Ya no tenía nadie, nadie que me ate a este mundo, ¿no? Y fue así, nadie lloró por Gregorio Sanz. Es muy triste esa novela. Profe, sí, me envió una pregunta. A ver, la pregunta dice, a ver, espérate, me acordé, lo guardo. La pre dio la C y yo la E. Ah, total. A ver tu pregunta. ¿Qué dice la C? La mutación del hombre en insecto. Bueno, como te dije, Gregorio ya está transformado, ¿no? Así que no sé por qué la C. Ya. La pregunta de la corte. Ya esta pregunta, ¿no? Dice, en principio tenía la intención de decirle todo esto sola, pero ya, esta es la parte cuando el apoderado va a donde Gregorio
En principio tenía intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente, no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en estos últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. Cierto no es que la época, no es cierto que no es la época del año apropiada para grandes negocios, pero eso lo conocemos. Pero una época para hacer negocios no existe, señor Sanza, no debe existir. Aquí el jefe es insensible, ¿no? ¿Ante qué? Ante la situación de Gregorio. O sea, ni siquiera sabe qué le ha pasado a Gregorio y se pone a reprochar su trabajo, ¿no? La principal preocupación que evidencia el jefe apoderado, ¿cuál es? Generar ganancia, ¿no? Y le echa la culpa por Gregorio. Su falta de actividades laborales en la empresa, los negocios que se pierden, claro, la C, ¿no? Aquí la clave es la C. Los negocios que pierden por la incapacidad de Samsa. Dice, su rendimiento en estos últimos años ha sido muy poco satisfactorio. El despido de Sansa por su escaso rendimiento laboral. No, es que todos lo despiden. Acá lo que el jefe quiere hacer es reclamarle. Es reclamarle. Ni siquiera hay un despido, ¿no? Es que acá está hablando de su rendimiento. Fíjate la tercera línea. Su rendimiento en estos últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. El rendimiento no trae consigo, no, algunos beneficios para la empresa. Pero aquí se está reclamando que los negocios han caído no solamente por la estación, que no es propicia para el trabajo, sino también porque usted no está comprometido con los principios de la empresa. O sea, le quieren echar toda la culpa por el Gregorio. Qué bueno. Ya. Bueno, con eso luego aquí nos quedamos. Nos vemos, cuídense bastante. Ya, me he pasado 8 minutos. Ya, esos 8 minutos lo yapean, ya. Voy a pasar mi código para la mis. Ya, profe. Ya, nos vemos. Chao, chao. Profe,